La sonrisa. Me llamo Saúl Ríos y nací en Parral, Chihuahua. Llevo más de 20 años sujetando el volante de un tráiler frigorífico y arrastrando toneladas de carga por las venas de asfalto que atraviesan el país, confiando, quizá demasiado, en que la carretera siempre será una compañera silenciosa y no una boca abierta dispuesta a tragarme vivo. En marzo de 2011 acepté un viaje urgente que debía dejar carne en las bodegas de Mérida antes del amanecer del lunes. Salí un viernes por la tarde con el tanque lleno, el remolque enfriándose y mi costumbre de poner música vieja para ahuyentar el sueño. Aquella noche de sábado, cerca de las 11:30, entré en el tramo más despoblado de la Federal 101, entre San Fernando y Soto La Marina, una franja plana donde el viento corre libre y la radio escupe solo estática. El cansancio me picaba detrás de los párpados, así que decidí detenerme en la única estación de servicio que recordaba por esos rumbos, el paradero, el desierto, un rectángulo de concreto iluminado por focos amarillos, rodeado de lotes vacíos y de un oleaje infinito de matorrales. Reduje la marcha, me orillé junto a la bomba diésel número 3 y apagué el motor. El silencio se me metió en los oídos con un zumbido fino. Bajé, inhalé el aire tibio y polvoriento, sentí crujir la espalda. Apenas di 2 pasos hacia la tiendita cuando vi algo que me hizo detenerme. Junto al muro trasero, sentado en cuclillas, había un hombre joven, descalzo, con un overol rasgado y la mirada clavada en el asfalto, como si contara las grietas del piso. No alcé la voz ni le pregunté nada, solo seguí caminando hasta la puerta. Dentro olía a café recalentado. El encargado, un tipo flaco con gafas ahumadas, levantó la barbilla a modo de saludo. Sin palabras, llené un termo con café y tomé 2 barras energéticas del estante, pagué, di las gracias y salí. El chico seguía allí, inmóvil. No quise invadir su espacio, mas algo en su postura, en sus pies llenos de polvo, me apretaba el pecho. Llegué al camión, subí, coloqué la llave en el switch y, justo antes de girarla, escuché 3 golpes secos en la puerta de la cabina. Salté en el asiento. Levanté la mirada y el muchacho estaba pegado a la lámina, los nudillos apoyados contra la ventana. No sonreía, no pedía aventón, solo me observaba con unos ojos de un color indefinido entre el gris y el marrón, apagados como colillas húmedas. Bajé el cristal un par de centímetros, lo suficiente para oírlo si hablaba, aunque no habló, solamente levantó la mano derecha y señaló hacia la carretera, al sur, hacia el kilómetro 178. Lo hizo 2 veces, despacio, como quien insiste en una instrucción sencilla. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero mi voz salió más ronca de lo normal y se perdió en la noche. Él no respondió, dejó caer el brazo y retrocedió hasta quedarse de nuevo al filo de la sombra. Subí la ventanilla, arranqué y me incorporé al asfalto con el corazón tum-tum contra el esternón. En el espejo lateral distinguí su silueta encogida mientras las luces traseras se lo llevaban, y por un instante me sentí un cobarde por no haberle ofrecido nada, ni siquiera una botella de agua. Con el tráiler rodando a 80 por hora, puse un audiolibro pensando que la voz de un narrador me mantendría despierto. Sin embargo, el archivo se corrompía cada pocos segundos, soltaba chasquidos. Luego un murmullo apenas audible, como si entre las frases del narrador se filtrara otra pista, más antigua y confusa. Apreté el botón de pausa, y el murmullo duró un segundo más antes de extinguirse, lo cual significaba que no provenía del reproductor. Bajé el volumen, ajusté los espejos y me concentré. En la lejanía, recortado contra la cinta gris, vi el letrero verde con letras blancas que anunciaba, con la pintura cuarteada, K178. Al acercarme noté algo al costado del camino, las ruinas ennegrecidas de un tractocamión, medio chasis retorcido, abandonado sobre la terracería. La cabina estaba abierta, la puerta colgaba de una bisagra y el toldo lucía un boquete carbonizado. Aquello no era chatarra nueva, parecía un esqueleto expuesto desde hacía años. Un cosquilleo me corrió de la nuca al coxis y el diésel vibró con un traqueteo extraño, como si el motor carraspeara. El velocímetro osciló sin motivo, luego las luces del tablero se apagaron un segundo completo y regresaron, lo que me hizo sujetar el volante con ambas manos. Fue entonces cuando algo pasó detrás del asiento, un susurro leve, casi infantil, el roce de tela sobre metal. Pude oler un vaho a cable quemado y grasa rancia.
Quise creer que era la imaginación influida por la visión del camión incendiado, pero el olor era real y, peor, se hacía más denso a cada bocanada. Seguí conduciendo, la recta era larga y vacía, ni faros delante ni detrás. Una ráfaga de viento golpeó el tráiler, provocando un bamboleo del remolque. En la vibración escuché un quejido que no venía de la carrocería sino del interior, un lamento ahogado, como el que suelta a alguien cuando no le quedan pulmones para gritar. Alcé la vista al retrovisor interno y lo que vi me paralizó. El muchacho de la gasolinera estaba sentado en la litera, el torso cubierto de hollín, las manos apoyadas sobre las rodillas, observándome. El terror me sacudió de tal forma que casi arranqué el volante. En vez de eso, solté una exhalación rota, me comí el carril contrario y regresé al centro con un volantazo, y él no se movió un milímetro. No habló. Tampoco parpadeó. Solo levantó de nuevo la mano y señaló hacia el parabrisas, hacia la línea blanca que marcaba el acotamiento. Su piel relucía como si estuviera barnizada de ceniza. Intenté abrir la boca, pedirle que se fuera, pero no emití sonido. Él bajó el brazo, se deslizó de la litera como si no pesara nada y acercó su rostro al respaldo, tan cerca que pude ver la piel cuarteada, pequeñas grietas por donde asomaba algo oscuro, casi líquido. Extendió el brazo para rozar mi hombro y al sentir la presión de esos dedos helados la sangre me zumbó en las orejas. Consciente de que podía matar a otros conductores si perdía el control, clavé la mirada en el camino y aceleré. Los neumáticos gimieron. El contacto se retiró y, lleno de pánico, miré un instante el retrovisor. La litera estaba vacía otra vez. No frené. No respiré. Mantenía el pedal a fondo, convenciéndome de que lo peor había pasado, cuando de pronto el tablero volvió a apagarse y la cabina se llenó de oscuridad salvo por la pálida franja de luz lunar que entraba por el cristal. En ese silencio absoluto oí un gemido provenir del motor, un chillido metálico que creció hasta parecer un rugido. Luego estalló el claxon, sin que mi mano lo tocara, un bramido prolongado que sacudió los espejos. Desesperado, golpeé el volante, implorando que el sistema eléctrico volviera, y en ese instante las luces regresaron, el claxon cesó, y la carretera reapareció delante de mí mostrando algo que me heló la sangre. Otro tráiler, idéntico al mío, cruzado sobre ambos carriles, carbonizado, envuelto en una niebla azulada. No había tiempo para frenar. Cerré los ojos, esperando el impacto. El golpe nunca llegó. Abrí los párpados y la carretera estaba limpia, la línea amarilla brillaba intacta, el horizonte despejado. Sudaba a chorros, el café de la estación palpitaba en mis venas como veneno. Reduje la velocidad hasta 20 por hora y me obligué a respirar. Me mantenía alerta a cualquier sonido cuando, del retrovisor lateral derecho, surgió un resplandor anaranjado que envolvió la caja. Volví la cabeza y vi mi propio tráiler en llamas, devorándose a sí mismo a unos 40 metros atrás, la lona derritiéndose como piel sintética y la carga fundiéndose en un río de grasa encendida. Era imposible, el motor ronroneaba bajo mis pies, el espejo mostraba la caja intacta, pero la imagen ardía en el cristal como un noticiero del infierno. Entonces lo comprendí, aquello no era una visión del futuro ni una amenaza, sino un recuerdo ajeno, la memoria de alguien que había ardido en esa ruta y que no podía irse sin arrastrar a otro a su mismo final. El muchacho, la señal, el kilómetro 178, todo era un guión repetido. Tal vez yo estaba destinado a estrellarme y a convertirme en el próximo fantasma que buscaría relevo. Sentí un temblor en las manos, pero hice algo que no imaginaba tener fuerzas de hacer, giré el volante hacia el acotamiento, puse las intermitentes y apagué el motor. El resplandor anaranjado desapareció. Ni humo ni olor a plástico quemado, solo el chirrido del metal enfriándose. Abrí la puerta, bajé tambaleante y me senté en la grava caliente, mirando la caja metálica que reflejaba la luna sin ninguna cicatriz. El silencio de la noche era tan vasto que podía oír mi propia sangre correr. En ese instante, al borde del camino, distinguí una figura de pie, el joven del overol, pero su rostro ya no era una máscara de ceniza, mostraba una expresión serena, como quien aprueba un examen tras muchos intentos.
Levantó la mano por última vez, pero no señaló la ruta, tocó el ala de su gorra imaginaria, giró sobre los talones y se desdibujó entre los matorrales, desechó en polvo, igual que el incendio que me había mostrado. Regresé a la cabina cuando las piernas me obedecieron, prendí el motor con cautela y conduje a 40 kilómetros por hora hasta el amanecer, sin música, sin audiolibros, sin más compañía que el latido en las sienes. Entregué la carga a tiempo, firmé los documentos y dormí 24 horas seguidas en un motel barato, soñando con llantas que chirrían y cuerpos que se queman sin hacer ruido. Desde entonces evito la 101 y, sobre todo, no detengo mi tráiler en paraderos solitarios cuando la noche muerde el horizonte. Porque entendí que la carretera, como cualquier fiera, huele el exceso de confianza y muerde donde duele, justo detrás del volante, allí donde creemos tener el control. Ira verde. No sé si han oído hablar del viento negro que sopla en el istmo de Tehuantepec, esa corriente tibia que parece respirar como un animal. Yo tampoco le prestaba atención hasta que casi me arranca la vida. Me llamo Daniel López, nací en Saltillo y llevo 2 décadas al volante de cualquier cosa que tenga 12 ruedas o más. En el otoño de 2019 trabajaba para una compañía que trasladaba piezas gigantes de aerogeneradores desde Veracruz hasta un parque eólico en las llanuras zapotecas. La paga era buena, pero había que rodar de noche para que la Policía Federal nos abriera paso cuando el tráfico se apagara. Nunca fui supersticioso, creía más en el olor del diésel que en los cuentos de carretera. Hasta aquella noche. En el patio de maniobras de Minatitlán me asignaron un tráiler con una pala de turbina de casi 60 metros. La estructura, blanca y lisa, reposaba sobre su cama extensible como un colmillo de ballena. Me acompañaría Hugo Jiménez, operador veterano originario de Juchitán. Cordiales, pero no amigos, él era de los que prenden copal antes de subir a la cabina y yo de los que se burlan de eso. A las 7, el supervisor ordenó salir. Los plazos eran inflexibles. Hugo simplemente dejó caer la llave sobre el tablero, masculló con ese aire no se viaja y se apartó, mirando el cielo sin luna. Su desobediencia desató un torrente de insultos del jefe, aunque yo apenas escuchaba, lo que me retumbaba era la frase que Hugo agregó al irse. El viento está pidiendo algo. La rabia del supervisor terminó por arrinconarme, si no mueves esa carga, mañana ni regreses. Así que me encaramé solo, revisé tensores, di el tirón a la bocina y enfilar rumbo al istmo. En cuanto abandoné la periferia, la noche se volvió hueca, como si hubiese entrado en un hangar gigantesco. El motor retumbaba, pero afuera no había grillos, ni ranas, ni siquiera el chasquido de los cables eléctricos. Solo el golpeteo rítmico del viento contra la pala, cada vez más fuerte. Para ahuyentar el silencio puse la radio en AM. Lo único que capté fue estática, un zumbido opaco que subía y bajaba siguiendo las ráfagas. Me dije que era normal, cerros, nubosidad baja, mala recepción, y aún así me escamaba la forma en que aquel zumbido parecía respirar conmigo. Kilómetros adelante, el paisaje cambió sin aviso. Las laderas que recordaba llenas de selva estaban peladas, convertidas en costillas de tierra rojiza donde se alzaban troncos talados como postes rotos. La empresa decía que la reforestación venía después, pero aquello parecía una amputación abierta. Un letrero torcido, iluminado por mis faros, rezaba zona de conservación, prohibido el paso, lucía atravesado por machetazos. Entonces vi las primeras luces, parpadeos grisáceos entre los tocones, como lámparas oscilantes. Disminuí a 40 por hora y ajusté los espejos. Entre la madera muerta alcanzaba a distinguir siluetas humanas, quietas, sin linternas visibles, encarando la carretera. Pasaba junto a ellas y no se movían un milímetro, pero bastaba cruzarles la vista para que los faros revelaran rostros cubiertos de lodo, cuencas vacías, ramas a modo de brazos. Cuando volteaba de nuevo al parabrisas, el camino estaba limpio. No quise admitir que temblaba. El viento se tornó violento al acercarme al puente de la Ventosa, famoso por derribar tráileres. Por protocolo bajé a 20 kilómetros por hora y abrí vidrios para escuchar silbidos aerodinámicos. Lo que oí fue un canto grave, coral, distinto a cualquier pájaro, un capaz de vibrar la carrocería.
La baranda del puente chispeó, destellos azules reptando como serpientes de plasma. De pronto, la pala crujió, la vi retorcerse 2 grados hacia la izquierda, algo imposible con los pernos y cadenas que la ceñían. Se me encogió el estómago. Agarré el volante con ambas manos, pero el camión se ladeó hacia el carril contrario. No había tráfico, apenas esa negrura absoluta. Hundí el acelerador para enderezar, y fue cuando un vendaval helado atravesó la cabina, erizándome el cuero cabelludo. Todas las ventanillas estaban cerradas. Al descender hacia Matías Romero, una figura apareció sobre el asfalto, enorme, encorvada, parda como tronco viejo. Frené. Los frenos de aire chillaron con eco cavernoso, la carga se movió un palmo, suficiente para que la retaguardia se bamboleara. Iluminada, la figura no era un animal ni un hombre, sino un amasijo de raíces que se desenrollaron y se arrastraron fuera de mi campo. Intenté poner marcha, pero el pedal de embrague se hundió sin resistencia, inútil. El motor rugía, el tráiler no avanzaba. Escuché golpes secos en la cama, toc, 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 como martillazos en la fibra de la pala. Miré por el retrovisor y vi ramas escalando la pieza, aferrándose a las eslingas, queriendo arrancarla. Sentí que el mundo se partía en un crujido y entonces grité, no palabras, solo un alarido que debió de oírse en Chiapas. No sé cómo sobreviví a lo que siguió. Recuerdo haber saltado de la cabina con la linterna, tropezar entre la grava, cortar la palma de mi mano con el filo del espejo roto cuando abrí la puerta y manchar el suelo con sangre. La ráfaga que me rodeaba se detuvo en seco, como si aquel fluido satisfaciera algo. Las raíces retrocedieron, encogiéndose. Corrí de vuelta, giré la llave, el embrague respondió al instante. Avancé despacio, cada 100 metros miraba la herida roja en la mano, convencido de que era una ofrenda que compraba minutos de vida. Con las primeras luces del amanecer vi los gigantes blancos del parque eólico clavados en el horizonte. Pájaros negros giraban en círculos alrededor de los rotores, pero fuera de eso el aire estaba quieto. El guardia abrió la pluma sorprendido, eres el primero. Los demás comunicaron que esperarían hasta mediodía. No contesté. Al aparcar, descendí y comprobé las cadenas, lucían desajustadas, arañadas por espinas oscuras que se desprendieron al tocarlas. Cuando me quité el guante, la herida ya no sangraba, tenía el borde quemado, como sello al fuego. A media mañana llegó Hugo al taller mecánico donde yo esperaba el parte. No me preguntó nada, solo me estrechó el hombro con la gravedad de un médico que confirma un diagnóstico. Dijo en voz baja. Pagaste, por eso sigues aquí. No hubo reproches, ni risas, ni pláticas de camino. Cada quien siguió en lo suyo. Yo presenté el reporte por daños menores y solicité traslado diurno desde entonces. La empresa se rió, al principio, luego se dio cuando vieron las fotos del puente, barandas torcidas como si algo gigantesco las hubiera doblado de afuera hacia adentro. Desde aquel viaje, cada vez que piso un bosque devastado o un cerro dinamitado, dejo una ofrenda, agua, pan, algún puñado de sal. A veces, cuando el viento calla de golpe, juro oír aquel zumbido respiratorio, recordándome que no soy dueño de la ruta, apenas un intruso tolerado. Todavía manejo, porque el miedo no paga deudas, pero jamás, jamás vuelvo a rodar cuando la noche huele a tierra recién herida. El camino muerto. Me llamo Arturo Varela y llevo 12 años cruzando México al volante de un Kenworth rojo que ya siento como una extensión de mi propio cuerpo. Era octubre de 2016 cuando acepté trasladar 15 toneladas de paneles de aluminio desde Ciudad Juárez hasta una maquiladora en Guadalajara. Sabía que el tramo más delicado sería la carretera 45, entre Gómez Palacio y Zacatecas, una recta interminable que se transforma en sierra y vuelve a llanura sin previo aviso. Conducir de noche allí nunca me había gustado, pero el cliente pagaba un bono si entregaba antes del amanecer del día siguiente. Salí al atardecer. El cielo se había teñido de un naranja polvoriento, típico del desierto, y la radio advertía vientos racheados, nada que un trailero con experiencia no supiera manejar. Recargué diésel en Bermejillo, revisé presión de llantas y tensores de la lona. Mientras bebía un café aguado,
un soldado retirado que custodiaba el estacionamiento se acercó a inspeccionar el camión. Me comentó que el kilómetro 276 estaba embrujado desde un choque múltiple ocurrido años atrás. Sonreí por cortesía, en la ruta abundan las historias para asustar novatos. Agradecí el aviso, le di un apretón de manos y retomé la marcha. A las 22:40, el viento comenzó a empujarme de costado como si una mano invisible quisiera sacar la caja del asfalto. Bajé a 65 kilómetros por hora y activé control de tracción. No había luces delante ni detrás, solo la cinta gris reverberando bajo mis faros LED. Sentí esa soledad espesa que forja leyendas. Para mantenerme despierto, contaba postes, 1, 2, 3. De pronto, el postel número 30 apareció carbonizado, retorcido como si lo hubieran quemado allí mismo. Frené apenas, la aguja del tacómetro tembló. El siguiente poste estaba intacto, brillante. Supuse que el cansancio me jugaba una mala pasada. La zona montañosa llegó sin transición. Las ráfagas se convirtieron en silbidos que se colaban por el marco de la ventanilla. Un olor a tierra mojada, imposible en ese desierto seco, impregnó la cabina. Miré el termómetro, 8 grados centígrados, 10 menos que 20 minutos antes. Encendí la calefacción. El parabrisas empezó a empañarse y, con él, apareció una mancha oscura en la línea blanca del carril contrario. Reduje a segunda. No era un animal atropellado ni una llanta reventada, parecía un tráiler volcado que bloqueaba media vía. Me acerqué lo suficiente para distinguir la caja gris ladeada, pero no había rastro de cabina. Hice luces, nada. Toqué la bocina. Silencio. El protocolo obliga a auxiliar, así que busqué un punto para orillarme. Cuando volví a levantar la vista, la carretera estaba despejada, como si nunca hubiera habido obstáculo alguno. Un escalofrío heló mis manos. Respiré hondo, tracé una cruz invisible sobre el tablero y seguí. Kilómetro 276. Lo vi en el reflector verde justo cuando el tablero se iluminó en rojo, fallo del sensor ABS. Al mismo tiempo, la iluminación de carretera se extinguió. Ni siquiera las estrellas se veían, era un hueco negro tragándolo todo. Giré el selector a posición manual y avancé a paso de tortuga. A unos 50 metros, un haz de luz emergió a ras de asfalto, tan bajo que pensé en motociclistas. No, era un sedán blanco detenido en diagonal, faros encendidos, puerta del conductor abierta. Atravesé el carril opuesto para rodearlo. El sedán tenía las placas dobladas, chasis limpio. Al pasar junto a la puerta, un cinturón de seguridad pendía hacia afuera, goteando un líquido espeso que se dispersaba en el viento frío. No quise verlo de cerca. Recuperé mi carril y, a los pocos segundos, algo golpeó la lona posterior, un ruido sordo, metálico, como si la carga se hubiera desplazado. Revisé los retrovisores, nada. Los tensores vibraban correctamente. Intenté llamar a Carretera Federal, pero el teléfono marcaba sin servicio. Mientras buscaba señal, el panel del tacómetro parpadeó y la radio encendió sin que la tocara. Una estática grave llenó la cabina, mezclada con un sollozo femenino que repetía apenas un murmullo: no frenes, no frenes. Sentí la piel del cuello erizarse. Bajé volumen hasta 0, la voz siguió, desligada del aparato. La respiración me falló un instante. Ante mí, la bajada más pronunciada de la ruta se hacía visible, un descenso de 4 kilómetros con curvas encadenadas. Alcancé a Olor Clutch quemado, pero el embrague estaba sano. El aire se impregnó de freno hidráulico caliente, idéntico al de un camión sin control. Descendí con retardera al mínimo, no venía nadie detrás. A mitad de la pendiente, un reflejo plateado pasó rasante frente al parabrisas, una cara, pálida, ojos abiertos como platos, atrapada en un grito inaudible. La visión duró lo que un pestañeo, pero dejó un rastro de vaho congelado sobre el cristal. Sin haberlo notado, había perdido velocidad, circulaba a apenas 20 kilómetros por hora. El tacómetro titiló y mis luces largas se apagaron. Cuando regresaron, el asfalto estaba cubierto de huellas paralelas, marcadas en oscuro, como si lloviera aceite.
Seguí ese río viscoso hasta la curva final. Allí, la carretera se bifurcaba en ángulo agudo, el carril oficial a la derecha, un ramal de servicio a la izquierda, clausurado por un portón oxidado. Jamás lo había visto en mis muchos viajes. El GPS mostraba la línea de ruta disuelta en un mar gris. El sollozo reapareció, más claro, justo detrás de mi asiento. Sentí un peso sobre la litera, un hundimiento leve. El olor a tierra mojada se volvió a mezclar con el hedor a metal quemado. La radio, muerta, soltó una sola palabra infantil, casi un susurro: papi. Me mordí la lengua para no gritar. Opté por mantenerme en la ruta principal. Al girar a la derecha, el motor se ahogó y el volante se endureció, obligándome a detenerme en la orilla. Desconecté batería, conté hasta 10, reconecté. Nada. Fui a tomar la linterna, pero antes de abrir la puerta escuché 3 golpes secos sobre el costado del remolque, arriba, como si alguien caminara sobre la lona tensa. Miré por el retrovisor, sobre la caja se delineaba una silueta infantil iluminada por la luneta trasera. No movía brazos ni piernas, flotaba apenas. La sangre me retumbaba en la cabeza. Cerré los ojos, recité el Padre Nuestro, respiré. Al abrirlos, la silueta se había ido, el motor arrancó solo y las luces regresaron. Conductor en pánico, pero en control, engrané primera, pisé suave, crucé la línea discontinua. El tacómetro volvió a funcionar, la radio cayó. Conforme ascendía el siguiente cerro, la negrura cedió, detrás de mí, el horizonte se encendía con un resplandor ámbar, como si el amanecer llegara horas antes. Retrovisor central. La carretera ardía en llamas azules que progresaban sin consumir nada, solo iluminaban. En medio del fuego se distinguían 3 figuras, un hombre corpulento con uniforme de chofer, una mujer con vestido floreado y un niño pequeño, tomados de la mano. Avanzaban hacia mí, pero sus pies no tocaban el suelo. Apreté el acelerador. El motor rugió parejo, sin tirones. El resplandor quedó atrás y, con él, la estática, el olor a embrague, el frío antinatural. Cuando el altímetro marcó los 2000 metros, el cielo se despejó y la rugosidad del asfalto volvió a sentirse normal. Consulté reloj, 3:14 de la mañana. Frené en la primera gasolinera abierta, descendí y recorrí la unidad con temblor en las piernas. No había golpes, la lona intacta. Sobre el polvo de la defensa trasera, alguien había trazado con un dedo una fecha borrosa, 14 de octubre de 2006. Dentro del local, pedí café negro. El despachador, un hombre joven con los ojos hundidos de las guardias nocturnas, vio mi cara y dijo: «Kilómetro 276, ¿verdad?». No quise responderle. Me plantó la taza en la mano y añadió sin emoción: «A mí me tocó ver salir los cuerpos. 10 años exactos este mes. Desde entonces se aparecen. La mayoría los ve una sola vez. Si regresan, ya no vuelven a contarlo». Terminé el café de un trago y regresé al camión. Conduje hasta Guadalajara sin detenerme, bajo un amanecer limpio, casi insultante. Entregué la carga, firmé la hoja de recepción, silencié preguntas sobre mi aspecto y busqué un hotel. Dormí 30 horas seguidas y desperté con una convicción férrea: nunca, bajo ninguna circunstancia, volvería a pasar de noche por el kilómetro 276. Han pasado casi 9 años. Continúo en la carretera, pero planifico mis itinerarios para rodear aquel tramo maldito. A veces, cuando la madrugada cae sobre alguna autopista solitaria, el tacómetro parpadea un segundo y la radio escupe un eco de estática. Cada vez, mi estómago se contrae como entonces. Y juro que escucho, muy lejos, la voz de un niño que susurra: «No frenes». La advertencia. Me llamo Ramiro Olmos, y aunque hoy conduzco tráileres con la seguridad de quien conoce cada ruido de la máquina, en 2019 apenas llevaba 3 años en el oficio y seguía pagando mi cuota de novato. Había aceptado llevar 28 toneladas de fertilizante desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Nogales, Sonora, un tirón largo que cruzaba desiertos interminables y serranías vacías.
Salí un jueves al amanecer, orgulloso de la Kenworth que la empresa me asignó, creyendo que lo más duro sería vencer el sueño en la madrugada. Al segundo día, mientras trepaba la carretera estatal que bordea la Sierra del Bacatete, percibí un golpeteo irregular bajo el piso de la cabina, apenas audible sobre el bramido del motor. Recordé las historias de mis compañeros. Todo trailero, tarde o temprano, se enfrenta a algo que no figura en los manuales. Pensé en un valero aflojado, en algún cardán mal lubricado. Frené la radio y escuché. El golpeteo se transformó en un crujido agitándose con la vibración de la pendiente. El sudor me corrió por la nuca, 40 kilómetros hasta el próximo poblado y ni una salida segura a los costados. No quise forzar la máquina. Reduje a cuarta y me mordí la lengua, imaginando el parte que tendría que darle al patrón si acababa varado a mediodía. Aún así, el crujido creció, se mezcló con un silbido metálico y sentí como algo se aflojaba bajo mis botas. Entonces, al costado del camino, apareció un letrero oxidado, desviación, estación Albitre 3 kilómetros. No figuraba en los mapas de la central, pero recordé a un veterano mencionar una gasolinera abandonada con el mismo nombre. Sin pensarlo giré por la terracería. El sol quemaba sin nubes. El camino polvoso desembocó en un patio amplio de cemento cuarteado, flanqueado por bombas de gasolina desmanteladas y una tienda con los vidrios cubiertos por periódicos amarillos. A un costado, un cobertizo de lámina con la puerta entreabierta exhibía llantas viejas y tambores de aceite. Apagué la Kenworth y, al bajarme, el silencio me golpeó. Ni grillos ni viento, como si el calor hubiese sellado todos los sonidos. Avancé al cobertizo llamando a voces por un mecánico. Nadie respondió. Dentro, olía a diésel rancio y madera húmeda. Encontré un gato hidráulico oxidado, un banco de herramientas vacío y una fotografía enmarcada sobre una mesa mostraba a un hombre robusto, bigote canoso, posando frente a una grúa de rescate carretera. El cristal estaba cubierto de polvo, pero alguien había limpiado solo la cara del sujeto, como para que cualquiera lo reconociera. Sentí un escalofrío inexplicable, regresé a la cabina por mi linterna y mi botiquín, decidido a revisar yo mismo la avería. Me arrodillé bajo el chasis y confirmé mi miedo, el soporte de la transmisión se había partido, un viaje más y me quedaba sin caja. Al incorporarme, vi movimiento en el espejo retrovisor, la silueta de una mujer de cabello largo, negro como alquitrán, arrastrando algo por el suelo. Me volví de inmediato y no encontré a nadie. Solo una marca reciente en el polvo, como un objeto pesado arrastrado en semicírculo, desapareciendo detrás de la tienda cerrada. El aire se volvió denso, casi espeso. De pronto, un ruido hueco, una palmada seca, resonó en la lámina del cobertizo. Recordé que la radio del tráiler seguía encendida, corrí, subí a la cabina y busqué señal para pedir auxilio. Ruido blanco. Cambié de frecuencia, llamé en los canales de emergencia. Nada. Ni siquiera interferencia. Sentí un cosquilleo en los dientes, esa presión que antecede a las tormentas eléctricas, aunque el cielo seguía impecable. Me obligué a respirar lento, miré el tablero y allí, sobre la consola, había una llave combinada número 19 que antes no estaba. Brillaba limpia, como recién cromada. Sobre el mango, grabada a puñaladas, leí mi nombre, Ramiro. El estómago me dio un vuelco. Salí al paso, escaneando los alrededores. A lo lejos, junto al letrero de las bombas, descubrí la misma silueta femenina, de espaldas, erguida en medio del patio. Parecía observar el horizonte, inmóvil, con los brazos caídos. El cabello se me erizó, sin embargo, algo me empujó a acercarme, tal vez la esperanza de encontrar a alguien que me explicara la situación. Avancé en silencio, cuanto más me acercaba, más irreal se volvía la escena. La mujer vestía un overol gris cubierto de manchas oscuras, los pies descalzos. Su piel era tan pálida que contrastaba con la tierra. Antes de que pudiera hablarle, giró la cabeza hacia mí, no el cuerpo, solo la cabeza, con un crujido seco, sus ojos eran dos huecos profundos llenos de polvo. Abrí la boca y no me salió voz. Ella extendió el brazo, señaló el cobertizo y se disolvió, como ceniza en una corriente de aire que no sentí.
Volví corriendo al tráiler, el corazón martillando. Quise arrancar para huir, pero recordé el soporte roto. Si el eje se soltaba en la terracería, terminaría volcado. Me senté al volante temblando. Las agujas del tablero se apagaron. El motor estaba muerto. No había electricidad. Pegué la frente al volante y, en el silencio, escuché pasos sobre la gravilla, lentos, arrastrados, acercándose al lado del copiloto. Levanté la vista y vi una mano huesuda apoyarse en la puerta, los nudillos cubiertos de grasa seca. La manija se sacudió. Eché el seguro, contuve la respiración. Los cristales vibraron, como si alguien golpeara con la palma abierta. Cerré los ojos y recordé la llave con mi nombre, la apreté en el puño hasta que me cortó la piel. El golpeteo cesó. Abrí los ojos y comprobé que la silueta había desaparecido, pero en el parabrisas alguien había escrito con un dedo sucio de aceite, KM0. No entendí. Bajé de la cabina con la linterna prendida, decidido a terminar con aquello o enloquecer. Fui al cobertizo, busqué un soporte de repuesto, encontré uno idéntico al mío, impecable, como salido de fábrica. Me arrodillé bajo la Kenworth y trabajé con furia usando la llave marcada. Cada vez que el metal giraba, un murmullo de voces lejanas se encendía en mis oídos, como un coro de radio mal sintonizada, hablándome de accidentes, tumbas al borde del camino, cadáveres atrapados en fierros retorcidos. Los ignoré, apreté el último perno y sentí que la transmisión volvía a su sitio. Al salir de debajo, la noche había caído de golpe, sin crepúsculo. El patio estaba iluminado por una luz amarilla proveniente de la tienda, cuyos vidrios seguían tapados por periódicos, ahora agitados por un viento frío. Cruzando la ventana distinguí la silueta de un hombre robusto, idéntico al de la fotografía, observándome sin moverse. En su pecho brillaba una placa metálica con una sola palabra, kilómetro. El foco parpadeó y la silueta se desvaneció. Subí a la cabina, giré la llave de encendido, el motor rugió limpio, como nuevo. Las luces se encendieron con fuerza y el tacómetro marcó marcha perfecta. Apreté el acelerador y sentí el camión responder. Sin mirar atrás, tomé la terracería rumbo a la autopista. Al incorporarme, miré el marcador de kilometraje parcial, 000.0. El odómetro total también marcaba ceros, como si la máquina hubiera salido de agencia en ese instante. Las luces del tablero vacilaron y la radio se activó por sí sola. Una voz masculina, grave, dijo mi nombre y se cortó en estática. Manejé sin detenerme hasta el amanecer, los ojos quemándome, temiendo que el cero volviera a aparecer en cualquier indicador. A las 8 llegué a Guaymas y estacioné en la pensión de la empresa. Revisé cada tornillo de la transmisión con un mecánico local, todo estaba perfecto, ni el mínimo desgaste. Cuando quise mostrarle la llave con mi nombre, ya no estaba. Solo hallé un corte fresco en mi palma, enrojecido, con forma de círculo perfecto. Esa noche me hospedé en un motel junto al malecón. Creí que el sueño me vencería al instante, pero el cansancio se mezcló con una vigilancia tensa. A medianoche, el reloj digital de la mesita parpadeó y retrocedió hasta cero. Al mismo tiempo la televisión, apagada, reflejó por un segundo la figura de la mujer de ojos huecos, asomada detrás de mí. Grité, encendí todas las luces y aguardé con el pecho oprimido hasta el amanecer, temiendo que el mundo volviera a reiniciarse desde el kilómetro muerto donde, sin quererlo, reparé algo que quizás estaba destinado a permanecer roto. Desde entonces conduzco con una certeza, la carretera está llena de espacios que no pertenecen al mapa ni al tiempo, estaciones varadas en una cuenta regresiva eterna. Cada vez que el tacómetro marca una cifra redonda, siento el zumbido eléctrico y recuerdo la terracería sin grillos, la silueta que se deshizo en polvo, el olor a diésel rancio que todavía se me pega a la ropa. Y cuando algún colega novato me pregunta si creo en los fantasmas del camino, solo le respondo que revise bien su odómetro antes de desviarse por un atajo desconocido, porque hay arreglos que se cobran con kilómetros de vida y nadie, por más prudente que sea, está exento de pagar la cuota. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.